Paz de Cristo, queridos amigos, estimados hermanos, Dios los bendiga ricamente. Aquí estamos nuevamente con la disposición de seguir estudiando la palabra del Señor. Y hoy damos continuación al tema que iniciamos el día de ayer. Estamos en la lección número 8 de la serie de enseñanzas Vivir la vida cristiana de manera equivocada. Ayer empezamos a estudiar el tema Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Y tomamos la base bíblica en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema. Antes que nada, envío un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Janet. Dios la bendiga, hermana Janet, nuestra hermana Emma. Hermana Blanca, Dios la bendiga, hermana Blanca Méndez. Un saludo muy especial para usted ahí donde está. Dios la siga bendiciendo y colmando de favores y misericordias. Y asimismo, quiero agradecerle a todos ustedes que día con día están atentos para estudiar. Y ahora que no se puede asistir al templo, bueno, gracias a Dios tenemos este medio. Y a través de este medio podemos estudiar. Usted ahí en su casita, yo aquí en la oficina, en el templo. Bien bendecido también. Pero lo más importante es aprender de la palabra del Señor. Es bonito estudiar la Biblia. Es bonito conocer más a fondo la palabra del Señor. Conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermana Sahara, Dios la bendiga. Que el Señor esté con usted siempre. Y saludos al varón también. Dios bendiga a su esposo, hermana Sahara. Y me da mucho gusto saludarla. Sigamos adelante aprendiendo la palabra del Señor. Y les decía, hoy vamos con la lección número 8, es la continuación. Le estamos dando seguimiento a la lección número 8 con el tema Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Y les voy a leer nuevamente las escrituras, pero antes de leerle, quiero darle gracias a Dios por todos los que se conectan. Saludamos a todos nuestros hermanos en México también y en otros países más donde la palabra del Señor está llegando. Dios bendiga a nuestra hermana Maribel también. Dios bendiga a nuestra hermana Susana. Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar y vamos a dar lugar a que el Señor traiga revelación de su palabra. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas y dándonos revelación, iluminación y la correcta interpretación de su bendita palabra, para que así podamos seguir adelante haciendo su voluntad. Recuerden, el tema de hoy es la segunda parte. Ayer iniciamos la primera. Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Muchos creen en el Evangelio, pero no obedecen al Evangelio. No obedecen el Evangelio. Bien, entonces vamos a orar y pedirle dirección al Señor. Padre, en esta hora, Rey glorioso, te damos a ti toda la gloria debida a tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Tú habitas, Señor, en todo lugar, Padre Santo, porque eres omnipresente, Señor. Tú lo llenas todo, Señor Jesús. Y ahí donde están mis hermanos, mis hermanas, Señor, te ruego que tú llegues a sus vidas y abras el entendimiento de cada uno, Señor. Y en mi corazón pongas sabiduría, Señor, para ministrar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Llena mi mente, Señor, de esa revelación tuya, Señor, y que la palabra que hoy estudiemos, Señor, sea de grande edificación para todos tus hijos, Padre. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor. En tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a leer las bases bíblicas que estoy usando para este tema. La base bíblica está en Marcos 16, versículos 15 y 16. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
¿A quiénes les dijo eso? A sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga bien esto. El que creyere, o sea, el que creyere al evangelio que iban a predicar los discípulos del Señor. El que creyere y fuere bautizado. No basta solamente con creer. Es necesario obedecer. ¿Qué es lo que se tiene que obedecer? El que creyere y fuere bautizado. Todo aquel que cree en el evangelio tiene que ser bautizado. Y ayer leíamos acerca del ladrón, porque muchos dicen, bueno, el ladrón que estaba también ahí crucificado junto al Señor, él no necesitó del bautismo. Ya dimos dos razones por las cuales el ladrón no se bautizó, no pudo bautizarse. Y aún así hubiera sido bautizado en el bautismo de Juan, porque dimos dos razones por las cuales el ladrón no fue bautizado. Una, por la condición en que estaba, ya él estaba condenado a muerte, ya no lo podían bajar de ahí, del madero donde estaba colgado, porque no era lícito. Él era un ladrón, él ya estaba para morir y ya no había manera de que a él se le diera la oportunidad de ser bautizado. Entonces, por esa condición, él no podía ser bautizado. Y la otra razón que di por la cual este ladrón no podía ser bautizado era porque el Señor Jesús todavía no había muerto. Todavía estaba hablando ahí con el ladrón, no había muerto, no había resucitado y no había aparecido a sus discípulos para darle el mandamiento que acabamos de leer aquí. Ya les leí ayer que el Señor, cuando resucitó, apareció a sus discípulos y fue cuando les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ahí les da el mandamiento, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo aquel que cree ahora en el evangelio tiene que ser bautizado. Así está escrito. Les decía también, hay personas que sacan muchos argumentos, que qué pasa con aquellas personas que ya se están muriendo, que sufrieron un accidente, y qué pasa con ellas si ya no hay tiempo de que se bauticen, nada más reciben al Señor. Y les decía, hay cosas en las cuales nosotros no nos podemos meter, y yo no puedo contestar algo que solamente le pertenece al Señor. No sabemos si esa persona tuvo la oportunidad de haberse bautizado y no lo hizo, quiso dejar las cosas para el último o para lo último, y pues ya fue tarde. No sabemos la condición realmente en la que se encuentra esa persona, pero el Señor sí la sabe y Él le va a juzgar en su tiempo. Yo no tengo una respuesta exacta para eso, pero lo único que puedo decir es que si usted que oye el evangelio hoy está en condiciones de bautizarse, hágalo, sea obediente. No solamente crea en el evangelio, obedezca el evangelio, haga la voluntad de Dios, arrepiéntase y bautícese para que sus pecados sean perdonados. Si no, usted puede ser juzgado severamente en aquel día si tuvo la oportunidad de bautizarse y no lo hizo. Entonces estuve dando algunas explicaciones acerca de esto. Ya el Señor es el que juzgará en su momento. Hay otros que dicen, bueno, yo asistí a una iglesia y estando en esa iglesia me dijeron que yo podía recibir al Señor y con eso era salvo, sería salvo. Les dije que hoy les iba a dar la respuesta con respecto a eso, o una explicación más amplia al respecto. Bien, lo que quiero es que entendamos que ayer enseñaba 5 ejemplos de cómo los que creyeron en el evangelio fueron bautizados. Esos 5 ejemplos usted lo puede encontrar en la lección anterior. Usted puede entrar a nuestro canal de YouTube para no llevarme todo este rato repasando lo mismo de ayer. Pero se los voy a decir rápidamente. El primero en
darnos ejemplo del bautismo fue el Señor Jesús. El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, no porque el Señor necesitara el bautismo, sino lo hizo para darnos ejemplo de que si Él se bautizó, entonces ¿por qué nosotros no? Él no solamente hablaba lo que teníamos que hacer, sino Él nos daba siempre el ejemplo. Entonces, el Señor Jesús nos dio ejemplo. Segundo ejemplo que enseñaba era el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés fueron alrededor de 3,000 personas las que fueron bautizadas. Creyeron y se bautizaron, como 3,000 personas. Tercer ejemplo que daba era acerca de los samaritanos. Los samaritanos creyeron al Evangelio y se bautizaron. Hechos capítulo 8, versículo 12. Los que mencionaba como los 3,000 bautizados, usted lo encuentra en Hechos 2, 37 al 41. Y también hablamos como cuarto ejemplo, el eunuco etíope. Él creyó y se bautizó. Él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso usted lo encuentra en Hechos 8, 26 al 39. Ahí está Felipe anunciándole el Evangelio al eunuco etíope. Hechos 8, 26 al 39. Y el quinto ejemplo que daba era acerca del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos. Este lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante. Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante. Allí usted puede leer la palabra. Se los voy a leer del versículo 25 en adelante. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces la gente dice: mira, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, eso no queda ahí nada más. Ese es un versículo mal interpretado y mal enseñado también a la gente. Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Oiga, no todo quedó ahí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oiga bien, no solamente bastó con que ellos le dijeran: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que en este caso, Pablo y Silas le hablaron al carcelero de la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Los instruyeron en la palabra. Y una vez que entendieron, dice que se bautizó él, o sea, el carcelero, con todos los suyos, con toda su familia. Qué bonito es cuando la persona no solamente cree en el Evangelio, sino que también obedece al Evangelio y se bautiza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Ya él estaba bautizado, sus pecados habían sido perdonados y estaba feliz con toda su familia. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. No basta entonces solamente con recibir la palabra, con creer la palabra. Hay que obedecerla. Eso era parte de lo que estudiamos ayer de la introducción a este tema. Hoy vamos a entrar con la segunda parte,
con la segunda parte de esta lección, titulada Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. O sea, este tema, lección número 8, es la lección número 8 de la serie de enseñanzas titulada Viví la vida cristiana de manera equivocada. ¿Por qué razón la viví equivocada? Porque creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Entonces, creer es bueno, pero obedecer es mejor. Bien, entonces hoy entrando ya de lleno en esta segunda parte, para que nosotros podamos creer que lo que estamos enseñando tiene fundamento y podamos comprobarlo a los que nos oyen, como nos dice la Escritura, debemos por boca de 2 o 3 testigos, que conste toda la palabra que nosotros predicamos. Y ahorita presenté estos ejemplos, 5 ejemplos, 5 testigos de que todo aquel que cree en el Evangelio tiene que ser bautizado. Sin embargo, hay algunos que dicen, pues yo en una ocasión asistí a una iglesia y me dijeron, levanta tu mano y recibe al Señor y serás salvo. En una ocasión, un hombre me decía, él era muy enojón y fumaba mucho. Y un día le dije, oiga, pues no es correcto que usted fume tanto porque le puede hacer daño a sus pulmones, a su organismo, a su cuerpo. Dice, pues no tengo nada que perder. Dice, de todos modos sé que me voy a morir. Le digo, sí, pero acuérdese que un día va a dar cuenta delante del Señor por lo que usted está haciendo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me dice el hombre, me dice, bueno, yo ya fui a una iglesia y me dijeron que recibiera al Señor y que repitiera la oración del pecador. Y la repetí y ya desde ahí me dijeron que yo era salvo. Dice, yo ya soy salvo. Digo, bueno, has malinterpretado las escrituras, es que alguna vez las has leído, o malinterpretaste tal vez, o ellos no supieron explicarte lo que es verdaderamente el Evangelio. Tú tienes que arrepentirte de todo el mal que has hecho o del daño que tú mismo le estás haciendo a tu cuerpo. Tienes que renunciar a ese vicio porque te está afectando. No, ya me dijeron que yo soy salvo y ya con eso. Ahora, ¿de dónde agarran esa escritura? Mucha gente para decirle, o algunos predicadores para decirle a la gente que cuando reciben al Señor en su corazón son salvos. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, que esta es la escritura favorita de muchos predicadores y con esto han engañado a muchísima gente. Esta escritura, capítulo 10 del libro de Romanos, capítulo 10 del libro de Romanos, versículos 8 en adelante, dice la palabra del Señor así: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está, dicen algunos, ahí está. No necesitas bautizarte. Dice la Escritura que solamente confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la Escritura que muchos malinterpretan. Estamos aquí en el capítulo 10 del libro de Romanos. En el capítulo 6 de este mismo libro,
el mismo apóstol Pablo, recuerden que esta era una sola carta, no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Estaba escrita, eran pergaminos anteriormente. No había estas divisiones. Entonces Pablo, para decir lo que estaba diciendo acá en el capítulo 10, o en estos versículos, primeramente en el capítulo 6, versículo 3 en adelante, él dijo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Pablo le estaba escribiendo a los romanos que ya habían sido bautizados, y a ellos les recordaba que ellos tenían que confesar con su boca que Jesús era su Señor y creer en la resurrección del Señor. Y el que hacía esto no sería avergonzado jamás, porque había una esperanza viva en él. No está diciendo solamente que repitieran: cree en el Señor Jesucristo, repite esta oración conmigo. No. Entonces, si así fuera, la palabra de Dios se iba a contradecir, pero no se contradice. Por eso muchos creen en el Evangelio, pero debido a estas malas interpretaciones no obedecen lo que está escrito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa escritura no la pueden cambiar. Y todo está basado en el fundamento de los apóstoles y profetas. Si nosotros queremos enseñar la verdad, tiene que haber fundamentos de esta verdad que enseñamos. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice claramente cuál es el fundamento. 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Toda palabra que nosotros enseñamos, toda doctrina, toda enseñanza que nosotros traigamos debe tener su base, una base sólida, como lo que está escrito: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si yo estoy enseñando acerca del bautismo, yo debo de enseñar que los apóstoles bautizaron a aquellos que creían en el Evangelio. Y ya he presentado ejemplos claros, contundentes, de que todos aquellos que creían en el Evangelio eran bautizados. El mismo Señor Jesús dio el ejemplo al ser bautizado él. En el día de Pentecostés, Hechos 2, capítulo 2, versículos 37 al 41, ahí nos dice que los 3,000 personas creyeron en el Evangelio, creyeron a la palabra, recibieron esa palabra y fueron bautizados en aquel día como 3,000 personas. En Hechos capítulo 8, versículo 12 dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el Evangelio de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En la casa de Cornelio, Pedro fue y les predicó, y recibieron la palabra, creyeron al Evangelio y fueron bautizados. Hechos capítulo 19, hay muchas, el carcelero de Filipos que acabo de leer, hay muchas pruebas, hay muchos ejemplos de personas que creyeron al Evangelio y fueron bautizados. Entonces, si ellos lo hicieron y tenemos bases contundentes, aquel que no cree o aquel que no se ha bautizado, que solamente cree, está viviendo un evangelio que no es conforme a la Biblia. En otras palabras, usted cree en el evangelio, pero no lo obedece. Y aquí lo importante es creer y obedecer. Crea y obedezca al evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ya vimos 5 ejemplos bíblicos bien claros, bien definidos. Sin embargo, hay algunos que dicen, pero el bautismo no salva a nadie. Sin embargo, en 1 de Pedro 3:21 dice que, se los voy a leer, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos que el bautismo ahora nos salva. ¿Por qué nos salva? Por la obediencia a lo que está escrito, por obedecer. La otra vez les ponía el ejemplo de Naamán. Naamán era un general sirio, muy reconocido, muy respetado el hombre, pero era leproso. Entonces una de las sirvientas que laboraba con él, judía, le dijo que en Israel había un profeta que podía sanarlo. Y bueno, se pidieron cartas y fue Naamán a buscar al profeta. Pero el profeta no salió, sino que envió a su siervo para decirle a Naamán que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. 7 veces. Pero él se enojó porque él iba con otra idea. La idea de él era que el profeta saliera, orara por él poniendo las manos y él iba a ser limpio de su lepra. Esa era la idea que él llevaba. Muchos tienen diferentes ideas con respecto a la salvación, pero las ideas del hombre no sirven para nada. Es mejor obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque en aquel día muchos se van a llevar una sorpresa desagradable. Por eso le he titulado a este tema: creí en el Evangelio, pero no fui obediente, no obedecí. Entonces Naamán, como no se hicieron las cosas como él pensaba, se enojó y ya se iba a regresar. Otra vez leproso, otra vez enfermo. Pero sus siervos le dijeron: mi señor, si el profeta te hubiera dicho o que hicieras algo más difícil, ¿no lo harías? Y él recapacitó con esas palabras. Dice: mira, si te dice, lávate 7 veces en el Jordán, ve, hazlo. Pero lo primero que había dicho es que de donde yo vengo hay ríos de aguas muy limpias. Mejor me voy a meter allá. Pero esa no era la ordenanza, ese no era el mandamiento. Era que se fuera y se lavara allí en el Jordán. Pero él consideraba que ese era un río sucio. A veces los planes de Dios, y casi siempre los planes de Dios, son muy diferentes a los nuestros. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces Naamán oyó la voz de sus siervos, fue y se metió. Se zambulle la primera vez, no pasa nada, la segunda vez, hasta la 7ª sale limpiecito. Ya no había más lepra en su cuerpo. Ya su carne estaba limpia, estaba sana. Cuando uno obedece al mandamiento de Dios, el que creyere y fuere bautizado, esa lepra, la lepra simboliza el pecado del hombre. Esa lepra que hay en nuestro interior, nuestra alma podrida a causa del pecado. Cuando nos bautizamos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando nos bautizamos, una vez que salimos de las aguas bautismales, nuestra alma queda limpia, nuestro interior queda limpio, lavado por la sangre del Cordero, por la obediencia a la palabra. Por eso qué bonito es obedecer a la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hay quienes dicen es que el bautismo nos salva. Primera de Pedro 3:21, le repito, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, también debemos entender que el bautismo, toda aquella persona que quiera bautizarse, tiene que bautizarse también de acuerdo a como está escrito. La Biblia no nos habla del bautismo de niños. La Biblia no nos habla tampoco que tienen que rociarnos con agua. La Biblia nos dice que
tenemos que ser sumergidos en agua. La palabra bautismo en sí quiere decir sumergir en agua. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza o nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Al estarnos sumergiendo en el agua, la vieja criatura, la vieja naturaleza pecaminosa, queda enterrada. ¿Cómo compruebo eso? Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos están sumergiendo en el agua, eso indica que la vieja criatura allí muere. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando me sumerge en el agua, esa vieja criatura muere. Y luego queda sepultada. Cuando emerge del agua, es una nueva criatura, nace la nueva criatura. Por eso el Señor dijo en San Juan capítulo 3, versículo 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por eso la persona, nacer del agua y del Espíritu quiere decir ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Y esta es la promesa del Señor. Se me fue el tiempo bien rápido, pero mañana voy a seguir ampliando esto. Quiero que vayamos paso a paso para que toda persona que apenas está conociendo lo que dice realmente la palabra de Dios, comprenda bien lo que se les enseña, para que no solamente crea en el Evangelio, sino que también lo obedezca. El que creyere y fuere bautizado. El eunuco etíope, lo leíamos ayer, él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo ya quiero bautizarme, yo ya creí en el Evangelio de mi Señor Jesucristo, quiero bautizarme. Qué decisión tan grande del eunuco etíope. ¿Y usted qué espera? Deje de poner argumentos. Deje de buscarle vueltas a las cosas. Si usted cree al Evangelio, obedézcale. Crea y dé el paso al bautismo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Está en sus manos la decisión. Nosotros seguiremos adelante el día de mañana con este tema hasta que quede bien claro en todo. Y si usted no se bautiza ya comprendiendo la Escritura, si no quiere obedecer, usted va a seguir leproso. ¿Qué hubiera pasado con Naamán si no se hubiera metido esas 7 veces como se le había ordenado en el río Jordán? ¿Qué hubiera pasado si llega allá a Siria y se mete ahí en los ríos cristalinos donde él vivía? ¿Usted cree que eso hubiera sido aprobado por Dios? Por supuesto que no. Dios ya le había dado el lugar y las veces que él se tenía que meter ahí, y si él quería ser limpio de su lepra, tenía que ser obediente. Si usted quiere ser limpio de su pecado, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Tiene que obedecer. Así está escrito. Amados, gracias por su atención. Dios los bendiga y les dé conforme al deseo de su corazón. Su amigo y servidor Raimundo Rojas. El día de mañana seguimos estudiando con la ayuda del Señor.